Vamos a darle seguimiento a la disciplina en esta ocasión del estudio de la palabra. Así que vaya conmigo al Salmo 119, que fue donde estuvimos anclados la última vez. Y hoy quiero hablarles sobre el poder transformador de su palabra. El poder transformador de su palabra. Y en el mensaje anterior que estuve aquí, leímos el Salmo 119 del versículo 1 al 24. Ahora vamos a leer del versículo 25 al 32. Y dice así: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu consejo. Gracias anticipadas y por fe por el milagro de la iluminación de nuestros entendimientos en estos próximos minutos. Gracias por lo que nos vas a comunicar y lo que esta palabra va a lograr en nuestros propios corazones para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bien, en forma de resumen, en el mensaje que estuve predicando sobre la disciplina de estudiar las Escrituras, nos enfocamos en tres principios que quiero acordárselos para entrar entonces en el mensaje de esta ocasión. Estuvimos estudiando acerca de nuestra disposición a la palabra de Dios y vimos allí que como nosotros miramos el libro y lo que entendemos que el libro es, va a ser radicalmente importante para generar una disposición correcta a esta disciplina del estudio de la palabra. Y hablamos que el entender, el apreciar que la palabra de Dios es el conocimiento de la gloria de Dios y es grande, su ley es grande, es valiosa, es sumamente necesario, ya que nosotros no nos disponemos con gran ímpetu y con gran pasión a nada que entendemos que no tenga valor. Y la palabra de Dios sabemos que tiene un valor inherente, incalculable, y es necesario verlo y entenderlo así. También hablamos sobre el cuidado que uno debe de tener cuando atiende la disciplina, cualquier disciplina, pero en este caso la disciplina de estudiar la palabra, ya que sabemos que el hilo fino ahí es que cuando nos disponemos a estudiar la palabra, naturalmente se activa en nosotros el legalismo y tendemos muchas veces a atender lo que es santo de forma errónea, generándose en nuestros corazones así orgullo a través del proceso de atender estas disciplinas. Y cuando nos acercamos así de esa manera nos frustramos, nos enojamos cuando vemos que nuestros propios esfuerzos no logran conseguir aquello que la disciplina aparentemente garantiza. Y luego terminé el mensaje hablando sobre los efectos positivos de estudiar la palabra de Dios, como que genera humildad en el corazón y hablamos de eso. También hablamos que genera un correcto conocimiento acerca de Dios, generaba adoración correcta ante Dios. Así que someternos a esa disciplina de estudiar la palabra de Dios tiene unos efectos trascendentales. Y en esta hora lo que quiero hacer es enfocarnos en el efecto transformador de la palabra de Dios. Así que hay tres cosas que vamos a considerar hoy. Primero consideraremos su poder, el poder de la palabra de Dios.
Luego vamos a considerar el proceso transformador de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y tercero, sus resultados. Nuevamente llegamos a sus efectos. Así que primero el poder de su palabra. La palabra de Dios, escuche bien, nunca debe ser vista como letra muerta, carente de poder e irrelevante. Nunca debemos de mirar la palabra de esa manera, aunque sé que muchas veces nos parece de esa manera. La palabra de Dios, según Jesucristo mismo, Él la definió como que es espíritu y vida. O sea, para Cristo sus palabras contenían la esencia de Dios mismo. Y eso es sumamente interesante que lo entendamos. La palabra de Dios, aunque sí está plasmada aquí, aunque sí esto es un libro, aunque sí son páginas, aunque sí son letras, igual que montones de libros que tenemos en las librerías, pero esta palabra en particular, este logos en particular, es la palabra de Dios, que contiene la esencia, la vida y el poder de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos a este sagrado libro, debemos de entender que este no es cualquier libro, que este no está en la misma categoría de los mejores libros que teólogos han escrito. Este libro es superior a cualquier otro libro. No hay un libro que te pueda impartir vida como este libro. No he dicho que los otros puedan impartirte vida, es que no hay otro que pueda impartirte. De hecho, todos los demás libros teológicos emanan su sabiduría de este libro. Se han escrito miles y miles de escritos, puedo decir millones de libros acerca de verdades contenidas en este. Qué cosa grande, ¿no? ¿Por qué? Porque este libro contiene la vida de un Dios que es infinito. Por los siglos de los siglos se estarán escribiendo libros acerca de este y acerca de verdades de este libro. ¿Cuántos libros tenemos acerca del tema de la gracia en las librerías? Muchos. Y se sigue escribiendo y los predicadores siguen. Y usted ve, ¿y cuántos más libros vamos a tener acerca del tema de la gracia? Miles. Porque cada uno de ellos, al contemplar la gracia, extrajo de esas verdades que miró ahí vida y las plasma en ese libro. Y es muy importante que entendamos que la palabra de Dios nunca debe de ser vista como letra muerta, como letra irrelevante, sino como letra, un logos que contiene la vida de Dios. Y así nos debemos de acercar a ella. El poder de Dios se expresa a través de ¿qué? De su palabra. Si usted estudia la Escritura, se da cuenta que siempre que Dios fue a hacer algo, lo hizo a través del poder de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios jamás carece del poder. La palabra de Dios activa el poder de Dios. Fue por medio de su palabra que el mundo que tenemos hoy organizado fue puesto en ese orden, ¿sí o no? En el principio, Dios habló su palabra y por medio de su espíritu y su palabra, las cosas que estaban desordenadas fueron puestas ¿en qué? En orden. Y no tenemos tiempo, pero pudiéramos estudiar el poder creativo de Dios a través de la palabra. Cómo la palabra de Dios manifiesta poder para organizar lo que está desorganizado. Fue por medio de la palabra de Dios que vino la luz y se disiparon las tinieblas. Es por medio de la palabra de Dios que Dios dio vida al muñeco de barro, de tierra inanimado. Fue por medio de su palabra. De hecho, hay un concepto bíblico que cuando Dios dijo ahí en Génesis 1:3, y sea la luz, y fue la luz, ese concepto de sea la luz no fue un mandamiento que se dio y terminó. Cuando Dios dijo sea la luz, es como si constantemente esa palabra está sosteniendo el que la luz brille. Entonces su palabra es eterna.
no carece de, no es un poder limitante. Cuando Dios habló, la razón por la que el sol está brillando todavía es porque la palabra de Dios todavía está vigente en el mandamiento que se le dio al sol en ese principio. ¡Wow! Y el sol jamás podrá dejar de brillar a menos que Dios retire el poder de la palabra que mandó para que el sol brillase. Entonces, su palabra carga consigo su poder, y todo lo que Dios hace a través de la Escritura es por medio de ¿qué? Del poder de su palabra. Dios sana por medio del poder de su palabra. El salmista en otro lugar dice que Dios envió su palabra y los sanó. Su palabra revela, su palabra sana, su palabra inspira, su palabra da vida, su palabra resucita. Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro y con su palabra venció el poder de la muerte. Por medio de su palabra destruyó el imperio del pecado. Así que nadie me diga a mí que su palabra no tiene poder para transformar mi mundo, mi vida y mi situación. ¿Ves? Cuando tú no te acercas a la palabra de Dios así, es porque en cierta medida tú careces de fe en creer que esta palabra de Dios, al tú contemplarla, estudiarla, averiguarla y atenderla, puede tener la capacidad de ordenar todo tu mundo. Tu corazón, tu mente, tus finanzas, tu matrimonio, tu familia, todo. La razón por la que nuestro mundo no está tan ordenado como debería es porque la palabra de Dios escasea en nuestros mundos. Cuando la palabra de Dios escasea, el poder de Dios sobre nuestras vidas escasea. Así que debemos tener, escuche bien esto, la fe de saber que cuando nos exponemos a su palabra, experimentaremos su poder. Poco diferente a la iglesia tradicional, legalista, que piensa que el poder de Dios se experimenta a través de las manos o el toque de algún hombre. No. No hay un poder más poderoso que se pueda experimentar de Dios que aquel que nos llega por medio de su palabra. Amén. Su palabra abre mares. Por su palabra sacó Dios a Israel de las manos de la potencia de Egipto. Por su palabra Dios hizo llover maná del cielo y sacó agua de una roca en un desierto. Por su palabra sostuvo a un pueblo por 40 años en el desierto. Por su palabra se sostuvo Cristo 40 días en el desierto y venció toda tentación por su palabra, porque cada tentación respondía a Cristo: escrito. Y después la gente cree que no hay poder en estudiar teología. Por eso es que el salmista en el Salmo 119, versículo 25, donde leímos, dice: vivifícame según tu palabra. ¿Escuchó eso? Mira donde él apunta para ser vivificado. No a un congreso de 3 días, no a las manos de un profeta, sino a su palabra. Él entendía que si su alma iba a ser vivificada, avivada, restaurada, Dios debía soplar su palabra sobre sus propios huesos. Vivifícame según. Cuando usted quiere un avivamiento en su vida, usted corre a la palabra de Dios para experimentar avivamiento. No a un ayuno de 30 días. A menos que vaya a estudiar la palabra ahí. Así que diga conmigo: su palabra contiene
su poder. Yo quiero que vaya a Isaías 55, porque voy a tratar de unir lo que leí en el Salmo 119 con Isaías 55. Versículo 10. Isaías profetizando acerca de las misericordias gratuitas que vendrían a Israel en su futuro, más particularmente bajo el nuevo pacto, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías está apuntando aquí al poder inherente de la palabra de Dios. Está diciendo en otras palabras, cuando Dios envía su palabra tiene la capacidad, la unción, el poder, la habilidad de lograr precisamente aquel propósito y aquella intención para la cual fue que enviada. En otras palabras, Isaías está diciendo: la palabra de Dios es poderosa para producir en nosotros todo aquello que Dios ha intencionado, independientemente de la condición donde se encuentra el recipiente que va a recibir esa palabra. ¡Wow! Eso es esperanzador. No importa la condición donde esté tu matrimonio, tu casa, tu familia, tus hijos, tu corazón, tu mente y tu finanza. Isaías está diciendo que la palabra de Dios tiene el poder para transformar todo eso. Y jamás volverá para atrás en la forma en que vino. ¿En qué forma llegó la palabra? Él lo compara con lluvia y nieve. La lluvia desciende de una forma, pero jamás retorna de la misma forma. Y el profeta está diciendo: jamás el conocimiento que te llega por palabra y letra vendrá para atrás en palabra y letra. No, el conocimiento de Dios siempre producirá los propósitos y el fruto para el cual Dios le envió. Amén. Wow. Todo lo que yo tengo que hacer es exponerme a la palabra. Buscar dónde su palabra está lloviendo, meterme abajo sin sombrilla y mojarme completo. Y si permito mojarme, vamos a ver el proceso de lo que ocurre. La palabra de Dios contiene el poder de Dios. La palabra de Dios tiene un poder transformador inherente en ella. Mire esto: cuando la palabra de Dios viene a nosotros, inicia un proceso de transformación que tiene como fin conformarnos a la imagen de su Hijo. ¿Qué estoy diciendo con esto? La palabra de Dios no viene a nosotros para hacernos más intelectuales, inteligentes que el prójimo. No viene a llenar nuestro hard drive de conocimiento y ya. Yo no voy a un instituto, yo no voy a un centro teológico para ganar un grado y tener un diploma colgando de la pared. Yo voy allí con la esperanza de lo que se va a hablar me va ultimadamente a transformar ¿a quién? A mí. Yo no me expongo a la palabra de Dios para que Dios me dé algo para decirle a mi esposa. No. Yo no escucho un mensaje para pensar en lo que se está hablando. Oye, eso le cabe al hermanito. No. La lluvia que llueve sobre mí está destinada a mojarme a mí. Importante. Eso predica solo. Primer aspecto de esa palabra cuando llueve es que ella viene en el tiempo de Dios y según su soberanía. El terreno, la tierra en Isaías representa nuestros corazones y nuestra mente. La tierra puede exigirle al cielo que llueva.
Llueve cuando le place al soberano que llueva. So, la tierra está en una posición de esperanza, de fe y de humildad y de ruego para que el Dios soberano, dueño de los cielos y la tierra, en su misericordia haga llover su palabra sobre nuestros corazones, porque si eso no ocurre, mi terreno se seca. Y el poder transformador, la experiencia de la transformación de nuestro corazón ocurre primordialmente como un acto misericordioso de Dios al dejar que su palabra llueva sobre tu corazón. Por eso es que los testigos de Jehová, los católicos, muchos de nuestros hermanos, nosotros mismos podemos leer la palabra de Dios, leer un salmo, leer un capítulo, memorizarla y como quiera todavía no experimentar la lluvia de ese conocimiento. Porque se requiere que Dios nos abra el entendimiento y sintamos y experimentemos el efecto de la lluvia de la palabra revelada a nuestros corazones. Para nuestra transformación dependemos de la misericordia de Dios. De hecho, este concepto está en el Isaías 55. Si usted sube su vista al versículo 3 de ese capítulo, mire lo que dice. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd la palabra, ¿verdad? Y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles a David. Una de las misericordias fieles a David es el milagro de poder recibir, escuchar, entender la palabra de Dios. Sin ese milagro no puede comenzar un proceso de transformación en nuestras vidas. Es imposible. Así que ella viene cuando Dios quiere. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes llevan años en la iglesia y ahora es que están entendiendo ciertos aspectos de la Biblia que nunca habían entendido? No por la capacidad del pastor de predicar, es por un acto de misericordia de Dios. Es más, todos ustedes se pueden exponer a esta prédica y solamente aquellos que Dios le va a placer abrir el entendimiento y verán y recibirán la lluvia. O sea, podemos estar en el mismo lugar y estar lloviendo, pero no todos nos mojamos. Entonces, me gusta porque Isaías, usando la naturaleza, describe para nosotros un proceso de transformación en la tierra que ocurre cuando llueve, que es similar a lo que ocurre cuando la palabra de Dios llueve sobre nuestros corazones. Y él dice, ahí veámoslo en el versículo 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y la respuesta es, ¿cómo? Por la soberanía de Dios. Y no vuelve allá, sino que, ¿qué hace? ¿Qué hace? Riega la tierra. Así que el proceso transformador comienza con esa soberanía y esa misericordia al llover, y el efecto primordial es ahí que la palabra de Dios riega nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué implica? ¿Qué debe de implicar eso? La palabra preparar el terreno de nuestra mente para la transformación. Ese concepto implica lo siguiente. Envuelve iluminar. En el Salmo 119, 27, el salmista habla sobre la importancia de la iluminación. Regar implica revelar, entender, asimilar. De hecho, quiero que vayan back and forward conmigo en su Biblia para que lo vean ahí y no nos perdamos esto. Mira el versículo 27. Él dice, hazme entender el camino de ¿qué? De tus mandamientos. Házmelo entender, asimilar, comprender. Requiere revelación para que medite en tus maravillas. Y todo esto se lo está pidiendo el salmista ¿a quién? A Dios. Cuando Dios riega su palabra en nuestra mente, está iluminando, está revelando, está haciéndonos entender, está nutriendo nuestras vidas. Mira el versículo 28. Dice, se deshace mi alma de ansiedad
susténtame según ¿qué? Tu palabra. La palabra de Dios nos ilumina, nos revela, nos hace entender, la podemos asimilar, nos nutre, nos alimenta. Por eso es que Cristo, como palabra de Dios, se compara con ¿qué? Con el maná que descendió del cielo. Amén. Y hablando en Juan 6 sobre todo el concepto de Él como pan del cielo, dice: tus padres comieron del maná que cayó en el desierto y murieron, pero el que coma de este pan no morirá, sino que vivirá eternamente. Entonces Dios comienza a hacer llover, comienza a iluminarnos. Ahí comenzamos a entender, a asimilar, a nutrir nuestros corazones. Y si lees el versículo 29 y 30 de ese salmo, ahí está el concepto de sanar, restaurar y el vigor de nuestra fe. Todo esto ocurre cuando Dios nos expone a su palabra. No hay sanidad, no hay restauración en el vigor de nuestra fe en ausencia de la palabra de Dios. Entonces, escuche bien esto. Muchos de nuestros corazones están heridos por eventos del pasado, desde nuestra niñez, que todos hemos pasado. Y esas heridas o las cubrimos o las sanamos. Cubrir las heridas nunca produce sanación, ni tampoco el tiempo sana. ¿Verdad? Tenemos el dicho de que no hay nada que con el tiempo, ¿no? Están ahí. Es cuestión de vivir algo semejante a lo vivido para que esa herida salga. Y de repente usted se encuentra diciendo: este se me parece a aquel de hace 10 años atrás. O esta se me parece a aquel. O este niño a aquel. O este papá está tratando a ese niño así. Y de momento yo me enojo porque es que hay una herida en mí de cómo mi papá me trató. Y ahora al mirar esa misma conducta en ese hombre, se activó esa herida. Y yo pensé que estaba sana. De hecho, y la carne no me revela la conexión que hay entre el evento que estoy viendo y mi herida. No, la carne me hace entender que tengo coraje porque hay injusticia en ese acto. No, tu coraje no es tanto que hay injusticia, es que esa injusticia está conectada a una injusticia que se te hizo en tu pasado y nunca te pusiste a la palabra de Dios o un proceso de restauración para sanar. Las heridas no sanan a menos que sean tratadas con el ungüento de su palabra. Entonces Dios aquí nos está revelando el proceso de transformación de nuestras propias vidas. No podemos ser hechos conforme a la imagen del Hijo si este proceso no toma lugar en nuestras vidas. Y la oración es buena y tiene un lugar en todo este proceso, pero la oración en ausencia de la palabra no sana. Ninguna disciplina en ausencia de la palabra sana. La disciplina de congregarnos, la disciplina de dar, la disciplina de servir, se pueden ejecutar y nosotros seguir cargando las mismas heridas. Solamente la exposición a la palabra de Dios y que este proceso tome lugar en nuestros corazones, nosotros rindiéndonos a esa lluvia, que es el primer milagro que tiene que ocurrir, rindiéndonos a que la lluvia nos moje, que no es bonito porque cuando llueve duro parece que la tierra se va a ahogar. Igual cuando la palabra de Dios viene hacia nosotros y nos confronta en áreas que hemos tenido escondidas o tapadas por años, parece que Dios nos quiere ahogar, pero Dios lo que quiere es transformarnos para sacar de allí lo que ha estado escondido por todas esas heridas o por todas esas experiencias o por todos esos pecados pasados. Y como Dios está antojado en transformarnos, Él va a hacer llover bien duro sobre nuestras vidas. Y la lluvia tiende a llevarse, tiende a sanar, tiende a revelar ciertas cosas que aún venimos cargando, que ya estamos ciegos a ellas porque estamos acostumbrados a vivir con ellas y el lenguaje que manifestamos referente a ellas es que yo soy así.
Y Dios te pregunta, ¿quién te creó así? Porque ese no eres el tú que yo diseñé. Ese es el tú que se ha formado por medio de las experiencias y las heridas. Y es una deforma de mi hijo. Pero estás tan acostumbrado a vivir con ese genio, con esa herida, con esa debilidad, que te piensas que eres tú. Y Dios quiere devolverte el tú genuino conforme a su visión, conforme a la nueva creación de quien tú eres. Y muchas veces Él tiene que traer su palabra como luz para iluminarte los lados oscuros a los cuales tú estás ciego. Wow, y este coraje que yo cargo. Porque yo me agito tan rápido cuando veo o experimento estas cosas. Por eso es que el salmista decía que su palabra es lámpara. Y el salmista usó ese concepto de los que viajaban en el desierto y usaban lámparas en los pies para poder mirar las serpientes de noche que venían en el camino. Y hay muchas serpientes en tu camino que tú te crees que son regulares. No, son anormales, no deben de estar ahí. Y no las puedes discernir porque no te expones a la luz de la palabra de Dios. Entonces, te expones y la revelación comienza a llegar. Y ahí viene el gran milagro de bajar la revelación del cocote al corazón. Porque si la revelación de la palabra de Dios no baja al corazón, no hay transformación. Por eso es que la puedes memorizar sin experimentar el poder de ella. El poder de la palabra de Dios no solo viene cuando ilumina y vemos y revela y entendemos. Viene cuando por fe creo la verdad de Dios y la baja Dios a mi corazón por virtud de la fe para comenzar a bregar en mi corazón con todas las emociones del pasado, con todas las heridas del pasado. Y ahí es que esto se pone lindo. Ahí es que la tierra se pega a ahogar. Ahí es que sentimos desesperación. Ahí es que Dios mete el dedo en nuestro costado y duele. Ahí es que Dios nos estira. Ahí es que Dios nos reta. Ahí es que llegas a la camilla del doctor y te aprieta donde no debe apretar. Y es Dios en el proceso de... Porque Dios tiene esta ambición de verte conforme al Hijo. Y todo comienza con exponerme a la palabra. Sin palabra no hay transformación. Usted se pregunta por qué tanto pueblo de Dios va a la iglesia por tantos años y siguen siendo las mismas personas. Ahí tiene la respuesta. Eso se escuchó tremendo. Ese pastor, wow, pero voy a mi casa y no medito en ella. No oro, Señor, revélame esa palabra que el pastor predicó. ¿Qué beneficio tiene para mí? Hay algo, si tú me estás exponiendo a la palabra tuya, es porque hay algo en mí que necesita el poder de esa palabra. Yo puedo decir proféticamente y con gran seguridad que la razón por la que Dios está proclamando este mensaje en particular es porque mucha gente que necesita el efecto de la palabra transformadora. Y tal vez hay mucha gente aquí que dice, ya llevo un par de años en casa de gracia, pero mi matrimonio, mi casa, mis finanzas siguen igual. ¿Qué está pasando? Y el anhelo de Dios es que esa palabra encuentre que cabida en tu lugar y comience a producir. Gracias. Mire esto. Diga conmigo, la palabra de Dios está destinada a iluminar mi intelecto, a transformar mi voluntad, mis emociones y a impactar mi voluntad, la forma en que vivo. Por último, miremos el resultado transformador en este contexto. La palabra nos hace germinar. ¿Qué dijo Isaías? Dice que la riega. ¿Y qué más dice de la palabra de Dios? ¿Qué hace? Ajá. Germinar, dice, riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan. Ese principio, ya mismo, déjame ver si llego ahí y lo tocamos. Escucha bien esto. La palabra nos hace germinar. Eso implica tres cosas. Nos desarrolla,
¿Desarrolla qué? Nuestro potencial, nuestras capacidades, nuestras destrezas. La palabra de Dios nos hace crecer, madurar. Germinar implica todo eso. Nos hace producir, dar fruto. Cuando Dios envía su palabra a tu vida, Él ya está anticipando el fruto que esa palabra en su tiempo va a producir en ti. Dios no envía agua y lluvia a un árbol para simplemente mojar el árbol. No. El fin de la lluvia es que haya ¿qué? Desarrollo, que haya crecimiento y que haya fruto. Yo me tengo que hacer la pregunta, ¿qué efecto está produciendo la palabra que yo estoy escuchando? Porque puede ser que, como la parábola de la siembra, esté ocurriendo que aunque la semilla cae en mi terreno el domingo, las ansiedades de la vida se la roban y no la dejan germinar. Y eso ocurre con muchos de nosotros. Escuchamos tremenda palabra el domingo, pero el lunes estamos tan ansiosos con nuestras vidas que no meditamos en lo que Dios nos comunicó el domingo. Y donde no hay meditación de la palabra de Dios, la palabra no puede desarrollarse, crecer y germinar en nuestros corazones. Por eso es que nos ocurre a todos. Usted nos pregunta el lunes o el martes, ¿de qué se predicó? Bueno, yo me acuerdo creo que del tema. Es de humanos que eso nos ocurra. Por eso es que se requiere la disciplina no solo de estudiar, pero ¿de qué? De meditar, que es lo que el salmista está hablando en el Salmo 119. Meditar. Y Dios nos ha dado tantas formas de meditar en la palabra. CD, DVD, radio, teléfono, para volver a escucharla. Ese es el concepto de rumiar, repetir, volver a pensar, volver a meditar. La palabra de Dios. Escuche bien, la palabra nos hace vivir emotivamente en sus caminos. Mire el Salmo, el último versículo, lo que dice. Y con esto vamos concluyendo. El salmista dijo, este versículo 32 me encanta. Por el camino de tus mandamientos, ¿qué dice? Correré cuando ensanches mi corazón. Cuando la palabra de Dios nos transforma, nos ensancha, nos estira, el efecto es que nos hace vivir emotivamente. No dice caminaré, no dice arrastraré los pies, emotivamente correré por tus mandamientos. O sea, aquello que se me hacía tedioso y pesado, obedecer tu palabra, ahora se convierte en algo de deleite, de emoción, de correr, de energía. Porque he sido expuesto a tu palabra y tu palabra ha hecho en mí lo que estaba destinada a hacer. Y dice que Él es el que da semilla y pan al que come. Semilla al que siembra y pan al que come. En otras palabras, si tú recibes la palabra de Dios y no permites que esa palabra genere fruto en tu vida, no vas a tener semillas para sembrar, ni pan para comer, y últimamente te secas. ¿Tú quieres más transformación? Cómete, digiere, asimila, recibe y medita lo que Dios te entrega, para que mañana tengas pan nuevo para comer. Y ese concepto de Isaías no era nuevo. Cuando Dios hizo llover maná al pueblo en el desierto, le dio esta instrucción: no recojan maná para el día de mañana, sino el que te vas a comer hoy. Si recoges para mañana, hago que se te pudra. Tienes que recibir el de hoy y comerte el de hoy y asimilar el de hoy y disfrutar el de hoy y ser transformado por el de hoy. Y mañana yo te aseguro que hago llover para ti nuevo maná.
Ahí contesté la pregunta de por qué llega un momento dado de que ya Dios no hace llover sobre nuestras vidas. No, si es que ha llovido y no has hecho nada con esa lluvia. Te ha hablado y te has hecho el sordo. Ha tratado de sanarte y te ha rehusado. Y entonces continúa 10 años sin maná en el desierto a ver si pasa. A ver qué pasa. ¿Por qué Dios no me habla? Pues sí que cuando te hablé te hiciste el loco. Cuando quise tratarte te fuiste a correr. Y yo doy semilla al que siembra. Y doy pan al que come. Por lo tanto, para mí es sumamente esencial, amados hermanos. Y es una disciplina que constantemente me conduce a la humildad. Y si tú notas, el salmista ahí está en una posición de oración constantemente. Vivifícame según tu palabra. Susténtame según tu palabra. Ensancha mi corazón para que yo pueda correr emotivamente esta carrera cristiana. Una dependencia de humildad totalmente en Dios. Y cuando usted se acerca a la disciplina de estudiar la palabra, de leerla, de meditarla, yo le puedo recomendar leer libros. Es tremenda disciplina, es necesaria. Pero no hay un libro mejor para leer que este. No lo hay. No lo hay. Y en el futuro voy a compartir con ustedes formas prácticas de usted poder estudiar las Escrituras. Porque a veces yo sé que es complicado. ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo lo hago? ¿Me levanto y oro primero o leo después? ¿Qué hago? Y Dios nos ha legado formas prácticas para que cuando llueve nos mojemos de verdad. Y que Dios soberanamente llegue a perpetuar en nuestros propios corazones ese deseo santo de recibir la lluvia. Y la garantía es que cuando esto ocurre, jamás, Dios está garantizando, mira, jamás tu vida será igual. Escucha bien, cuando Dios envía su palabra, esa palabra, como es vida y no tiene prisa y es eterna, va a seguir peleando contigo hasta producir el fruto para que Él la envió. Tarde o temprano, las confrontaciones de Dios van a permanecer en tu corazón y te va a transformar, escucha bien, a este lado de la vida o al otro lado, pero su palabra va a lograr en ti lo que Dios se propuso que lograra. Por eso es que de vez en cuando Dios te devuelve a mensajes que escuchaste en el pasado y te vuelve a confrontar. Es la palabra de Dios que Dios envió apuntándote a las áreas que hay que cambiar. Y ella va a seguir peleando. Qué bueno que siga peleando conmigo, que siga confrontándome, que siga iluminándome. Y cuando me haga el loco, que se quede ahí hasta que vuelva a traer mi atención y siga. Porque la palabra de Dios es como Dios, es fiel, permanece. La palabra de Dios es como su amor, no va hacia atrás, es fiel, no se desvanece, es constante. Y siempre digo que es que Dios está más antojado en tu transformación que tú mismo. Diga conmigo, Él lo va a lograr. Padre, te damos